Estás por tu cuenta, dijeron mis padres y aplaudieron a mi hermana. Empaqué mis cosas y me fui en silencio. Días después, ella posó con una cinta de condominio, pero su chat estalló cuando mi nombre llegó a Forbes. Mi nombre es Alma Rivera, y a los 26 años, nunca esperé estar sentada frente a mis padres en la mesa de nuestra cena familiar, sintiéndome como una extraña. Me había preparado durante semanas para presentar mi idea de startup, con la esperanza de que me prestaran el capital semilla. En cambio, escuché las palabras que lo cambiarían todo: necesitas aprender a ser financieramente independiente. Minutos después, estallaron en aplausos cuando mi hermana Sofía anunció su aceptación en la Facultad de Medicina. Creciendo en un vecindario de clase media en Boston, mi infancia parecía perfecta desde fuera. Nuestra casa colonial de 2 pisos con una cerca blanca era el sueño americano por el que mis padres, Juan y Elena Rivera, habían trabajado tan duro para lograr. Papá era contador en una firma respetada y mamá enseñaba 2º grado en la escuela primaria local. Vivíamos cómodamente, nunca fuimos ricos, pero nunca nos faltó lo necesario. Desde mis primeros recuerdos, sentí el peso de ser la primogénita. Sé un buen ejemplo para tu hermana se convirtió en el mantra que escuchaba casi a diario después de que Sofía naciera cuando yo tenía 4 años. Ella llegó con sus rizos perfectos y su sonrisa con hoyuelos que derretía el corazón de todos, especialmente el de nuestros padres. Yo también la amé al instante. Pero no pude evitar notar las sutiles diferencias en cómo nos trataban. Mis fiestas de cumpleaños eran asuntos prácticos. Cuando cumplí 10 años, recibí libros educativos y una mochila práctica para la escuela. Cuando Sofía cumplió 10, nuestros padres alquilaron un castillo inflable y contrataron a un mago. Es más sociable de lo que tú eras, explicaron cuando cuestioné la discrepancia. Solo estamos atendiendo a sus diferentes personalidades. Las mañanas de Navidad contaban una historia similar. Yo desenvolvía ropa sensata y agendas académicas mientras Sofía recibía los juguetes de moda y los aparatos electrónicos que encabezaban las listas de deseos de los niños de nuestra edad. Eres más madura, decían cuando notaban mi expresión de decepción. Tú aprecias las cosas prácticas. En la secundaria, me sumergí en los estudios y las actividades extracurriculares, decidida a ganarme la aprobación de mis padres a través del logro. Mantuve un promedio de 4.0, me convertí en editora del periódico escolar y llevé al equipo de debate a los campeonatos estatales. Mis padres asistían a mis competencias cuando podían, pero nunca se perdían los partidos de fútbol o los recitales de baile de Sofía. A los 14 años, empecé a cuidar niños del vecindario para ganar mi propio dinero. A los 16, trabajaba los fines de semana en la librería local. Mientras tanto, Sofía recibía una generosa mesada por tareas mínimas en la casa. Necesita más tiempo para centrarse en su desarrollo social, decía mamá. Tú ya eres tan independiente. Cuando llegaron las cartas de aceptación de la universidad, recibí una beca parcial para periodismo en la NYU. Pero mis padres no pudieron ocultar su decepción de que no hubiera entrado en Harvard como esperaban. Te ayudaremos con la matrícula, pero tendrás que cubrir el alojamiento y la comida, anunció papá. Saqué préstamos estudiantiles y trabajé a tiempo parcial durante toda la universidad, decidida a demostrar mi valía. Mientras tanto, a Sofía se la animó a centrarse únicamente en sus estudios en la secundaria. Tu hermana trabajó demasiado y afectó sus solicitudes universitarias, oía mamá decirle. Queremos que tengas todas las ventajas. Después de la graduación, volví a casa de visita, sosteniendo con orgullo mi diploma con honores magna cum laude. Había fantaseado con este momento durante años, imaginando los rostros de mis padres iluminándose de orgullo, viéndome finalmente como la hija exitosa en la que tanto me había esforzado por convertirme. En cambio, el fin de semana se centró rápidamente en la aceptación de Sofía en el programa de premedicina de Princeton. Mis padres organizaron una fiesta elaborada con familiares y vecinos, con un pastel personalizado y un brindis con champán por nuestra futura doctora. Mi diploma quedó sin abrir en el aparador, finalmente enterrado bajo abrigos y bolsos. Esa noche, mientras yacía en mi habitación de la infancia, rodeada de los trofeos de debate y los premios académicos que nunca parecían ser suficientes, me di cuenta de que nada había cambiado. Siempre estaría viviendo a la sombra de mi hermana en esta casa. El conocimiento se asentó como una piedra en mi estómago, pesado e inamovible. A la mañana siguiente, mamá me preguntó si me importaría ceder mi habitación pronto,
para que pudieran convertirla en un espacio de estudio para que Sofía se preparara para la facultad de medicina. De todos modos, ya tienes tu propio lugar en Nueva York, dijo casualmente, como si desmantelar el único espacio que había sido mío no fuera significativo. Sonreí forzadamente y acepté. Pero algo cambió dentro de mí ese día. Me di cuenta de que había estado compitiendo por una aprobación que quizás nunca recibiría. Sin embargo, a pesar de esta dolorosa conciencia, una parte obstinada de mí todavía esperaba que mi próximo logro fuera finalmente el que los hiciera verme. Después de la graduación, conseguí un puesto en una agencia de marketing de tamaño mediano en Manhattan. El trabajo pagaba decentemente, permitiéndome pagar un pequeño estudio compartido con una compañera de la universidad, Isabel. En el papel, estaba haciendo todo bien, construyendo una carrera respetable. Pero un vacío persistente me carcomía durante mi trayecto al trabajo cada mañana. En las reuniones de marketing, me encontraba distraída dibujando interfaces de aplicaciones en los márgenes de mi libreta en lugar de concentrarme en las campañas de nuestros clientes. La idea se me había ocurrido durante mis propias dificultades financieras en la universidad, cuando necesitaba desesperadamente orientación pero no podía permitirme un asesor financiero profesional. FinMentor, la llamé, una aplicación que democratizaría la educación financiera conectando a jóvenes con expertos financieros para microconsultas asequibles. Los usuarios podrían programar sesiones de vídeo de 15 minutos para hacer preguntas específicas sobre préstamos estudiantiles, construcción de crédito, conceptos básicos de inversión o presupuesto. Los expertos ganarían dinero compartiendo sus conocimientos, mientras que los jóvenes adultos ganarían confianza financiera sin arruinarse. El concepto me consumió. Me quedaba despierta hasta las 2 de la mañana investigando competidores, dibujando interfaces de usuario y creando proyecciones financieras en hojas de cálculo de Excel que se extendían por la pantalla de mi portátil. Mi compañera de cuarto, Isabel, a menudo me encontraba dormida en nuestra pequeña mesa de la cocina, con la cara pegada a mi cuaderno y el lápiz todavía en la mano. Deberías construir esto de verdad, dijo una mañana, deslizándome una taza de café mientras yo parpadeaba para despertarme. Yo la usaría en un santiamén, y también lo haría literalmente cualquier veinteañero que conozco. Su aliento fue el empujón que necesitaba para asistir a un evento de networking de startups local después del trabajo un martes. El sótano de un espacio de coworking bullía de energía mientras aspirantes a emprendedores presentaban ideas entre sí con vasos de plástico de vino barato. Allí conocí a Elisa y Lucas. Elisa acababa de dejar su trabajo como diseñadora de UX en una compañía de servicios financieros, frustrada por cómo sus productos ignoraban a los usuarios más jóvenes. Lucas era un desarrollador de software con un interés secundario en la educación financiera. Ambos conectaron inmediatamente con el concepto de FinMentor, viendo su impacto potencial. Las grandes compañías de servicios financieros están hechas para personas que ya tienen riqueza, explicó Elisa, con los ojos brillantes de convicción. Nadie está atendiendo adecuadamente a la generación que se ahoga en deudas estudiantiles y está excluida del mercado inmobiliario. Durante los siguientes 6 meses, nos reunimos por las tardes y los fines de semana para perfeccionar el concepto mientras manteníamos nuestros trabajos diurnos. Lucas construyó un prototipo rudimentario mientras Elisa diseñaba los flujos de usuario y las interfaces. Yo realicé estudios de mercado, entrevistando a estudiantes universitarios y jóvenes profesionales sobre sus desafíos financieros. Nuestros hallazgos confirmaron mis instintos, el 87% de los encuestados se sentía ansioso por sus decisiones financieras, el 92% no podía pagar asesores financieros tradicionales y el 78% dijo que pagaría por breves consultas de expertos si tuvieran un precio accesible. Trabajábamos hasta la medianoche la mayoría de los días, pidiendo comida para llevar al apartamento de Lucas, donde nos apiñábamos alrededor de su mesa de comedor, convertida en una oficina improvisada. Sacrifiqué mi vida social, cancelé las aplicaciones de citas y usé cada día de vacaciones de mi trabajo de marketing para trabajar en FinMentor. Para el 6º mes, teníamos un plan de negocios, proyecciones financieras y un prototipo funcional. Pero para construir una versión lista para el mercado, asegurar un espacio de oficina y mantenernos durante la fase de lanzamiento, necesitábamos financiación. Los inversores ángeles y los capitalistas de riesgo no nos considerarían sin un producto existente y una base de usuarios, creando el clásico catch 22 de las startups. Necesitábamos $50,000 para despegar, una suma imposible de reunir solo con nuestros ahorros. Lucas ya había invertido su herencia de $15,000.
Elisa contribuyó con $10,000 de su trabajo freelance de diseño. Yo había logrado ahorrar $12,000, liquidando mi modesta cuenta de inversión y vendiendo mi coche. Todavía nos faltaban $13,000 para nuestro presupuesto mínimo de lanzamiento viable. La solución parecía obvia, aunque incómoda. Mis padres habían ayudado a financiar la educación de Sofía sin dudarlo. Seguramente considerarían un préstamo para mi empresa, especialmente con nuestro exhaustivo plan de negocios y la promesa de devolverles el dinero con intereses una vez que obtuviéramos financiación adecuada. Después de una semana agonizante de debate interno, llamé a mi madre un domingo por la noche. Voy a casa el próximo fin de semana, dije, tratando de sonar casual. Tengo algo importante que me gustaría discutir con ustedes. Oh, maravilloso, cariño. Sofía también estará en casa. Tiene algunas noticias emocionantes que compartir, respondió mamá con entusiasmo. Se me hizo un nudo en el estómago, pero aparté esa sensación familiar. Esta vez sería diferente. Esta vez tenía algo tangible que mostrar por mis esfuerzos, algo con un potencial real. Esta vez, finalmente me verían. Pasé toda la semana perfeccionando nuestra presentación, ensayando respuestas a posibles preguntas y calculando calendarios de pago conservadores. El viernes por la mañana, mientras subía al tren hacia Boston, me sentía preparada y cautelosamente optimista. No se trataba solo de conseguir dinero. Se trataba de ganarme la fe de mis padres en mí y en mi visión. La noche antes de nuestra cena familiar, me senté con las piernas cruzadas en la cama de mi infancia, revisando mi presentación por última vez. Había reducido nuestra presentación para inversores de 30 diapositivas a solo 10, centradas en el problema, la solución, la oportunidad de mercado y el plan de pago del préstamo. La pantalla del portátil iluminaba mi rostro mientras murmuraba los puntos clave en voz baja, decidida a anticipar cada posible objeción. Mi teléfono vibró con un mensaje de Elisa: «Puedes hacerlo. Verán lo que nosotros vemos». Ojalá compartiera su confianza. Mis padres eran personas prácticas y reacias al riesgo que valoraban las carreras profesionales tradicionales. El espíritu empresarial no estaba en su vocabulario. Aún así, tenía hechos, cifras y pasión de mi lado. Seguramente eso contaría para algo. La noche siguiente, nuestra familia se reunió alrededor de la mesa del comedor adornada con la mejor porcelana y copas de cristal de mamá, una señal segura de una ocasión especial. El aroma familiar del estofado, el favorito de mi padre, llenaba el aire. Mamá incluso había encendido velas y colocado un centro de flores frescas sobre el mantel de encaje, toques típicamente reservados para fiestas y celebraciones. Sofía llegó la última, su entrada acompañada por el tintineo de las llaves de su coche y el clic de sus tacones de diseño contra el suelo de madera. Se veía pulcra con su atuendo de negocios casual, su cabello oscuro cayendo en ondas perfectas alrededor de sus hombros. Abrazó a nuestros padres cálidamente antes de darme un rápido abrazo de lado. «Siento llegar tarde», anunció sin aliento. Me quedé atrapada en una reunión con mi asesor académico sobre mi aceptación en Princeton. Me han asignado al mentor más increíble, el Dr. Méndez, que literalmente escribió el libro de texto sobre inmunología. Eso es maravilloso, cariño, sonrió mamá, sirviéndole a Sofía una copa del vino caro que papá había abierto. Estamos ansiosos por escucharlo todo. Durante el aperitivo, Sofía dominó la conversación con detalles sobre el programa de medicina de Princeton, el prestigioso profesorado y el riguroso plan de estudios. Nuestros padres estaban pendientes de cada palabra, haciendo preguntas que le permitían explayarse más. Yo picoteaba mi ensalada, esperando pacientemente mi turno. Y ahora, mis grandes noticias, anunció Sofía mientras mamá servía el plato principal. Me han concedido la beca Reynolds, que cubre la mitad de mi matrícula. Eso es fantástico, exclamó papá, levantando su copa. Por nuestra futura doctora. Todos chocamos las copas y forcé una sonrisa, genuinamente feliz por el logro de mi hermana mientras luchaba con la familiar punzada de invisibilidad. Estamos muy orgullosos, añadió mamá. Por supuesto, cubriremos la matrícula restante y tus gastos de manutención para que puedas concentrarte por completo en tus estudios. Casi me atraganto con el agua. Estaban planeando gastar más de $100,000 en la educación de Sofía sin dudarlo. Seguramente podrían prescindir de una fracción de eso como un préstamo empresarial.
Alma también tiene noticias, dijo Sofía inesperadamente, volviéndose hacia mí. ¿Cierto, hermana? Mencionaste que querías hablar de algo importante. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Respiré hondo, conecté mi portátil al televisor montado en la pared del comedor y me puse de pie. Durante los últimos 6 meses, he estado trabajando en un proyecto empresarial que me entusiasma mucho, comencé, pasando a mi primera diapositiva. Se llama FinMentor y su objetivo es resolver un problema crítico que enfrentan millones de jóvenes estadounidenses hoy en día. Durante los siguientes 15 minutos, presenté nuestro concepto con toda la pasión y el detalle que había ensayado. Expliqué la brecha del mercado, nuestra solución, el prototipo que construimos y los comentarios positivos de los usuarios potenciales. Compartí las cualificaciones de nuestro equipo y nuestras cuidadosas proyecciones financieras. Necesitamos $50,000 en financiación inicial para lanzarlo por completo, expliqué, mostrando nuestro presupuesto detallado. Lucas y Elisa han contribuido con $25,000 combinados, y yo he puesto 12.000 de mis ahorros. Espero que consideren prestarnos los 13,000 restantes. Hemos redactado un acuerdo de préstamo formal con intereses y un calendario de pago claro una vez que aseguremos nuestra primera ronda de inversión adecuada. Cuando terminé y cerré mi portátil, el silencio fue ensordecedor. Mi padre se aclaró la garganta y se ajustó las gafas, un gesto que reconocía de la infancia como el preludio de malas noticias. Alma, aunque aprecio el esfuerzo que has puesto en esta presentación, las startups son empresas extremadamente arriesgadas, comenzó con su voz de contador. La gran mayoría fracasa en el primer año. Hemos tenido en cuenta ese riesgo en nuestro plan de negocios, respondí. Y no estamos pidiendo un regalo, solo un préstamo que se devolverá con intereses. Mamá intervino, su tono más suave pero igualmente despectivo. Cariño, tienes un trabajo estable en marketing con beneficios. ¿Por qué querrías renunciar a eso por algo tan incierto? Porque creo en esto, dije, tratando de evitar que la desesperación se notara en mi voz. Hemos investigado. Hay una necesidad real de este servicio. Papá negó con la cabeza. ¿Tienes 26 años, Alma? Es hora de que aprendas a ser financieramente independiente. Necesitamos centrar nuestros recursos en la educación de Sofía en este momento. Soy financieramente independiente, repliqué, con el calor subiendo a mi rostro. He estado trabajando desde los 14 años. Pagué mi propia universidad. Solo estoy pidiendo un préstamo, no una limosna. La Facultad de Medicina es un camino probado con retornos garantizados, continuó papá como si no hubiera hablado. Esta idea tuya de la aplicación es, en el mejor de los casos, una apuesta. Lo que tu padre intenta decir, interrumpió mamá, alcanzando mi mano sobre la mesa, es que queremos lo mejor para ti, y eso significa seguridad. Conserva tu trabajo de marketing, construye tu currículum y ahorra para la jubilación. Esta fase de emprendimiento pasará. Aparté mi mano, luchando por mantener la compostura. No es una fase, es mi pasión, y podría ayudar a miles de personas. Sofía, visiblemente incómoda, intentó mediar. Quizás la idea de Alma tiene potencial. ¿Podrían al menos considerar un préstamo más pequeño? La expresión de papá se endureció. Hemos tomado una decisión. Tu hermana necesita aprender que el mundo real no financia sueños sin garantías. La conversación cambió abruptamente a los planes para ayudar a Sofía a encontrar un apartamento cerca de Princeton. Mi solicitud fue desestimada por completo. Me senté en un silencio atónito, moviendo la comida en mi plato, el rechazo ardiendo en mi pecho como ácido. Más tarde esa noche, al pasar por la puerta entreabierta del dormitorio de mis padres, escuché la voz de mi padre: Sofía comprende el valor de la educación y una carrera estable. Tu hermana necesita aprender a ser autosuficiente como tú. El murmullo de acuerdo de mi madre fue la confirmación final de lo que siempre había sospechado, pero nunca había querido creer. A los ojos de mis padres, Sofía era la inversión que valía la pena hacer. De mí, simplemente se esperaba que me las arreglara sola. Regresé a mi habitación de la infancia, ahora medio empaquetada en cajas etiquetadas como almacenamiento para dar paso al estudio de Sofía, y tomé una decisión que alteraría el curso de mi vida para siempre. No dormí esa noche. En cambio, empaqué metódicamente mis pertenencias restantes en mi maleta, dejando atrás todo lo que no cabía.
Los trofeos de debate, los premios académicos y los recuerdos de la infancia pronto serían empaquetados y relegados al ático de todos modos. ¿Por qué prolongar lo inevitable? Al amanecer, escribí una breve nota en el papel con monograma que mi madre me había dado la Navidad pasada: gracias por aclarar cuál es mi lugar. Estaré bien por mi cuenta. Alma. La coloqué sobre la cama recién hecha, echando un último vistazo a la habitación que nunca había sentido del todo como mía. La casa estaba en silencio mientras bajaba sigilosamente, las ruedas de la maleta silenciadas por las escaleras alfombradas. Me detuve brevemente en el vestíbulo, contemplando las fotos familiares que cubrían la pared. En cada una, Sofía estaba al frente y en el centro, mis padres sonriendo orgullosos a su lado mientras yo flotaba en los bordes, sonriendo cortésmente. La evidencia visual de mi existencia periférica en esta familia era a la vez dolorosa y esclarecedora. Con $3,200 en mi cuenta corriente, 2 tarjetas de crédito con límites modestos y una maleta que contenía mi ropa, mi portátil y los pocos objetos personales que valoraba, salí por la puerta principal. El aire de la madrugada me mordió las mejillas mientras caminaba hacia el coche de viaje compartido que había programado, demasiado orgullosa para pedir que me llevaran a la estación de tren. En el tren de regreso a Nueva York, llamé a mi compañera de cuarto, Isabel, para explicarle que no volvería al apartamento que compartíamos. Mi parte del contrato de arrendamiento estaba a punto de renovarse de todos modos, y ella había estado hablando de que su novio se mudara. A continuación, llamé a mi jefe en la agencia de marketing, disculpándome por el poco preaviso, pero explicando que necesitaba renunciar con efecto inmediato por motivos personales. Por la tarde, había conseguido un pequeño estudio en Queens, lejos de los barrios de moda donde suelen vivir los jóvenes profesionales. El edificio tenía la pintura desconchada y una calefacción poco fiable, pero el alquiler era de $800 mensuales, el más bajo que pude encontrar sin aventurarme en zonas realmente inseguras. Esa noche, mientras estaba sentada en el colchón desnudo que había comprado en una tienda de muebles de descuento, comiendo comida china directamente del envase, la realidad se impuso. Había renunciado a la seguridad financiera por principios, sin nada más que una aplicación a medio construir y unos ahorros menguantes. La valentía que me había sostenido durante el día se evaporó, dejando atrás un miedo y una duda crudos. Llamé a Elisa y Lucas, explicando lo que había pasado con mi familia y mi impulsiva decisión de dejar mi trabajo. Entenderé si quieren echarse atrás, les dije, con la voz temblando ligeramente. Esto se ha vuelto mucho más arriesgado. Para mi sorpresa, su respuesta fue inmediata y unánime. Estamos contigo hasta el final, me aseguró Lucas. En todo caso, esto solo demuestra cuánto crees en FinMentor. Encontraremos la financiación. Su fe me estabilizó, pero los desafíos prácticos seguían siendo enormes. Necesitábamos espacio de oficina, recursos de desarrollo y gastos de manutención mientras construíamos la plataforma. Lo más importante, necesitaba ingresos de inmediato para sobrevivir. La semana siguiente, conseguí un trabajo como barista en una cafetería cerca de mi apartamento, trabajando en el turno de la mañana de 5 de la madrugada a 1 de la tarde. Las tardes y las noches estaban dedicadas a FinMentor, a menudo extendiéndose hasta bien pasada la medianoche mientras nos acurrucábamos en mi pequeño estudio o en el apartamento un poco más grande de Lucas en Brooklyn. Solicitamos subvenciones para startups, nos presentamos a inversores ángeles en cada oportunidad y participamos en concursos de emprendimiento con premios en efectivo. La mayoría de las puertas se cerraron antes de que pudiéramos poner un pie dentro. Vuelvan cuando tengan usuarios era el estribillo común de los posibles inversores. El concepto es interesante, pero no está probado. Mientras tanto, mi situación financiera se volvía cada vez más precaria. Los fideos instantáneos y los sándwiches de mantequilla de maní se convirtieron en alimentos básicos. Vendí mis bolsos de diseñador, mi reloj de graduación e incluso mi smartphone, cambiándolo por un modelo básico para reducir los gastos mensuales. 3 meses después de esta nueva realidad, mis padres no se habían puesto en contacto ni una sola vez. No esperaba que lo hicieran, pero la confirmación de su indiferencia todavía dolía. Sofía, para su crédito, me había enviado algunos mensajes de texto preguntando si estaba bien. Respondí con breves seguridades de que estaba bien, demasiado orgullosa para admitir la verdad. Luego vino la publicación de Instagram que casi rompió mi resolución.
Sofía, radiante frente a un moderno edificio de condominios, con tijeras en la mano cortando una cinta roja extendida a través de la puerta. La leyenda decía, muy agradecida a mamá y papá por ayudarme a conseguir mi primer hogar. Ubicación perfecta cerca de la Facultad de Medicina, bendecida, sueño cumplido. Miré fijamente la foto, observando el elegante edificio de cristal, los muebles nuevos visibles a través de la ventana y a mis padres de pie orgullosos junto a Sofía. La cinta roja, un símbolo literal de los regalos que le otorgaban mientras a mí me decían que me las arreglara sola, se sintió como una bofetada en la cara. Esa noche, lloré por primera vez desde que me fui de Boston. No lágrimas delicadas, sino sollozos feos y entrecortados que dejaron mis ojos hinchados y mi garganta en carne viva. No se trataba solo del dinero o del condominio, sino de la injusticia fundamental de ser considerada menos digna de apoyo que mi hermana, a pesar de haber trabajado más duro por todo lo que había logrado. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados y una sensación de vacío en el pecho, consideré seriamente rendirme. Podría disculparme con mi antiguo jefe, rogarle que me devolviera mi trabajo de marketing y resignarme a una vida convencional. Sería más fácil, más seguro e infinitamente menos doloroso que seguir persiguiendo un sueño que parecía escaparse cada día más. Mientras preparaba mecánicamente espresso y lattes durante mi turno, un cliente habitual llamado Ricardo Vargas inició una conversación. Era un hombre mayor, de unos 50 años, siempre impecablemente vestido con trajes a medida, que venía a diario a por un simple café solo. «Pareces distraída hoy», observó, dejando una generosa propina como de costumbre. «¿Está todo bien?» Algo en su genuina preocupación resquebrajó mi fachada profesional. «Solo problemas de startup», admití con una sonrisa forzada. «Resulta que cambiar el mundo es caro». «¿Cuál es tu startup?», preguntó, de repente interesado. Antes de que pudiera restarle importancia, mi compañera de trabajo intervino. «Está siendo modesta. Alma está construyendo esta increíble aplicación de asesoramiento financiero. Trabaja aquí por las mañanas y programa toda la noche. Modo bestia total». Las cejas de Ricardo se arquearon ligeramente. «Me gustaría saber más sobre eso. Tengo algo de experiencia en inversiones fintech». Me reí sin humor. «Todos los inversores con los que he hablado quieren ver usuarios antes de financiar, pero necesitamos financiación para conseguir usuarios». Sacó una tarjeta de visita y la deslizó sobre el mostrador. «Puede que yo tenga una perspectiva diferente. Envíame por correo electrónico tu presentación. Tengo una hora libre mañana a las 4. La tarjeta decía, Ricardo Vargas, socio director, Geraisen Ventures. Mis manos temblaron ligeramente mientras la guardaba, sin atreverme a esperar que este encuentro casual pudiera llevar a algo. A la tarde siguiente, me reuní con Ricardo en su oficina en un reluciente rascacielos de Midtown, un marcado contraste con mi abarrotado estudio de Queens. Había pasado la mañana puliendo nuestra presentación y practicando mi discurso, tratando de ignorar el aleteo de ansiedad en mi estómago. Sentía que esta era nuestra última oportunidad. La oficina de esquina de Ricardo ofrecía vistas panorámicas de Manhattan, con muebles minimalistas y arte moderno adornando las paredes. Me saludó con un firme apretón de manos y me indicó una elegante mesa de conferencias. Entonces, dijo sin preámbulos, muéstrame lo que estás construyendo. Durante los siguientes 40 minutos, expuse nuestra visión para FinMentor, explicando la oportunidad de mercado, nuestro enfoque técnico y nuestra estrategia de lanzamiento. Ricardo escuchó atentamente, haciendo ocasionalmente preguntas agudas que revelaban su profundo conocimiento tanto de las finanzas como de la tecnología. Cuando terminé, se reclinó en su silla, estudiándome cuidadosamente. Tu concepto es sólido, pero lo que realmente me interesa es tu convicción. Llevo 20 años en este negocio y puedo distinguir entre los emprendedores que ven las startups como billetes de lotería y los que están genuinamente impulsados por una misión. Tamborileó los dedos pensativamente sobre la mesa. ¿Por qué este problema en particular? ¿Cuál es tu conexión personal? La pregunta me tomó por sorpresa. La mayoría de los inversores querían proyecciones y análisis competitivos, no historias de origen. Pero algo en la mirada directa de Ricardo me animó a ser honesta. Tuve problemas con las decisiones financieras durante la universidad, admití. Mis padres esperaban independencia sin proporcionar el conocimiento para lograrla.
Cometí errores costosos con los préstamos estudiantiles y las tarjetas de crédito que todavía estoy pagando. Mientras tanto, a mi hermana, hice una pausa, reacia a sonar amargada. Digamos que la educación financiera no se distribuye por igual, ni siquiera dentro de las familias. Ricardo asintió lentamente. Esa autenticidad se refleja en tu presentación. Estás resolviendo un problema que has experimentado de primera mano. Cerró mi presentación en su tableta. Estoy preparado para ofrecerte $200,000 en financiación semilla a cambio del 20% del capital. Parpadeé, segura de haber oído mal. ¿200,000? ¿Así de simple? Así de simple, confirmó con una leve sonrisa. A veces, en el capital de riesgo, apuestas por el jinete, no solo por el caballo. Estás claramente entregada a este proyecto, y ese nivel de compromiso es raro y valioso. 3 semanas después, tras la debida diligencia y el papeleo, los fondos llegaron a nuestra cuenta empresarial. La inversión transformó nuestro cronograma y nuestras posibilidades. Alquilamos una pequeña oficina en un espacio de coworking, contratamos a 2 desarrolladores junior para apoyar a Lucas y compensamos adecuadamente a Elisa por su trabajo de diseño en lugar de depender de su disponibilidad fuera del horario laboral. Me mudé de mi estudio de Queens a un modesto pero cómodo apartamento de un dormitorio más cerca de nuestra oficina, donde ya no tenía que elegir entre comprar comida o pagar la factura de la luz. La constante ansiedad de fondo por la supervivencia básica se desvaneció, permitiéndome concentrarme por completo en construir FinMentor. Siguieron 4 meses de desarrollo intensivo. Trabajábamos de 12 a 18 horas al día, pidiendo comida para llevar a la oficina y a menudo durmiendo en el sofá del área común en lugar de ir a casa. La presión era inmensa, pero por primera vez, se sentía productiva en lugar de aplastante. El día que lanzamos nuestra versión beta a 100 usuarios de prueba fue a la vez aterrador y estimulante. Nos reunimos en nuestra oficina, actualizando el panel de control cada pocos minutos para monitorear los registros y la actividad. La retroalimentación inicial fue brutal. Los usuarios se quejaron de una navegación confusa, tiempos de carga lentos y dificultad para encontrar asesores financieros apropiados. Una reseña particularmente dura calificó la experiencia como trabajo de aficionados, en el mejor de los casos. Cada crítica se sentía como un ataque personal, validando cada duda que mis padres habían expresado. Esto es normal, nos aseguró Ricardo durante nuestra llamada de actualización semanal. Las primeras versiones siempre son malas. Lo que importa es lo rápido que iteran. Nos lanzamos a las mejoras, durmiendo aún menos mientras abordábamos las quejas de los usuarios y refinábamos la plataforma. Lucas reescribió partes importantes del código para mejorar el rendimiento, mientras que Elisa rediseñó por completo la interfaz de usuario basándose en los comentarios. Yo llamé personalmente a cada usuario beta que había dejado comentarios negativos, haciendo preguntas detalladas sobre su experiencia y expectativas. 3 semanas y 2 actualizaciones importantes después, nuestra persistencia comenzó a dar sus frutos. Los tiempos de sesión de los usuarios aumentaron, más asesores financieros solicitaron unirse a nuestra plataforma y las reseñas positivas comenzaron a superar a las negativas. El día que alcanzamos los 1000 usuarios activos, celebramos con champán barato en vasos de plástico. Era un hito modesto para los estándares de la industria, pero representaba la validación de nuestro concepto central. La gente sí quería una guía financiera accesible, y nuestra plataforma comenzaba a ofrecerla de manera efectiva. Esa noche, mi teléfono se iluminó con un mensaje de Sofía: «Feliz cumpleaños, hermana. Mamá y papá me regalaron un coche nuevo como regalo de graduación anticipado. ¿Te extraño?». El mensaje incluía una foto de ella posando junto a un Audi nuevo y reluciente, con nuestros padres sonriendo orgullosos en el fondo. Miré la imagen, dándome cuenta de que había estado tan consumida por FinMentor que había olvidado mi propio cumpleaños. Más revelador aún, mis padres lo habían olvidado, o simplemente no les había importado reconocerlo. Envié un cortés gracias, felicidades por el coche y volví a programar, canalizando el renovado dolor en productividad. Cada desaire de mis padres fortalecía mi determinación de tener éxito sin su apoyo o aprobación. 18 meses después de nuestro lanzamiento inicial, una periodista de tecnología de TechCrunch usó FinMentor para prepararse para comprar su primera casa y escribió un artículo elogioso sobre su experiencia. El artículo destacaba nuestro enfoque único para hacer que la experiencia financiera fuera accesible y asequible para los usuarios más jóvenes.
El artículo nos catapultó a una visibilidad inesperada. Nuestra base de usuarios saltó de 8.000 a más de 100.000 en 3 semanas. Los asesores financieros clamaban por unirse a nuestra plataforma, atraídos por la afluencia de clientes potenciales. De repente, el desafío no era encontrar usuarios, sino escalar nuestra infraestructura para soportar el rápido crecimiento. Ricardo nos presentó a otros inversores que ahora estaban ansiosos por participar en nuestro éxito. Aseguramos una ronda de financiación de $3 millones que nos permitió contratar un equipo de ingeniería adecuado, personal de atención al cliente y un pequeño departamento de marketing. Mi rol evolucionó de hacer todo a liderar una organización en crecimiento. Tuve que aprender habilidades de gestión sobre la marcha, cometiendo errores dolorosos, pero ganando cada vez más confianza en mis habilidades. La hija asustada y rechazada que había huido de Boston se estaba transformando en una CEO respetada con una visión clara y los recursos para ejecutarla. Cuando fui nominada para el premio a la mujer emergente en tecnología por una prominente asociación de la industria, supuse que era una posibilidad remota. Las otras nominadas incluían fundadoras de empresas con valoraciones 10 veces mayores que la de FinMentor. Asistí a la cena de gala principalmente para hacer contactos, usando un vestido de diseñador alquilado y joyas de fantasía. El anuncio de mi nombre como ganadora me provocó una conmoción. Mientras caminaba hacia el escenario con las piernas temblorosas, vi destellos de respeto genuino en los rostros de los veteranos de la industria que había admirado desde lejos. El trofeo de cristal se sentía sustancial en mis manos, un símbolo tangible de vindicación. La visibilidad del premio me llevó a una invitación que nunca había anticipado, una reunión con inversores de las firmas de capital de riesgo más prestigiosas de Silicon Valley, interesados en liderar nuestra ronda de financiación Serie A. La reunión con los inversores de Silicon Valley tuvo lugar en una elegante sala de conferencias con ventanas de piso a techo con vistas a la bahía. Había volado la noche anterior, ensayando mi presentación en una habitación de hotel que costaba más por noche que el alquiler mensual de mi primer apartamento. Las apuestas eran inmensamente más altas ahora, pero extrañamente, me sentía más tranquila que durante aquella cena familiar en Boston 2 años antes. 5 inversores se sentaron frente a la mesa, representantes de firmas cuyos nombres tenían un peso enorme en el mundo de las startups. Los reconocí de publicaciones y podcasts de la industria. Estos bacedores de reyes que podían transformar empresas prometedoras en unicornios con una sola hoja de términos. Hemos estado observando a FinMentor durante algún tiempo, comenzó la inversora principal, una mujer con el pelo veteado de plata y ojos penetrantes. La curva de crecimiento de sus usuarios es impresionante, pero lo que realmente destaca es su tasa de retención. La gente no solo está probando su plataforma, se están quedando y convirtiéndose en defensores. La presentación se convirtió en una discusión colaborativa en lugar de un discurso unilateral. Estos inversores experimentados hicieron preguntas perspicaces sobre nuestra visión a largo plazo, modelo de ingresos y ventaja competitiva. Desafiaron supuestos de maneras que mejoraron nuestro pensamiento en lugar de simplemente poner a prueba nuestra confianza. Al final de la reunión, la inversora principal deslizó una hoja de términos sobre la mesa. Nos gustaría liderar su serie a $15 millones con una valoración de 60 millones. Las cifras me dejaron sin aliento momentáneamente. Hacía solo 3 años, le había rogado a mis padres por un préstamo de $13,000. Ahora, parte del dinero más inteligente en tecnología estaba valorando nuestra empresa en $60 millones. Con la financiación de la serie asegurada, FinMentor entró en una fase de hipercrecimiento. Nos mudamos a oficinas más grandes en el Flatiron District de Manhattan, ampliamos nuestro equipo a 50 empleados y mejoramos la plataforma con algoritmos de coincidencia de IA que mejoraron la calidad de las conexiones con los asesores. Nuestra base de usuarios superó el 1 millón en los 6 meses posteriores al anuncio de la financiación. Las publicaciones financieras comenzaron a presentar a FinMentor en artículos sobre fintech disruptiva, y los bancos establecidos comenzaron a acercarse a nosotros para posibles asociaciones. El punto culminante de este periodo llegó cuando fui invitada a hablar en TechCrunch This Up, compartiendo el escenario con fundadores que había admirado durante mucho tiempo. De pie bajo las luces brillantes, explicando nuestra misión de democratizar el asesoramiento financiero, experimenté un momento de profunda claridad. El rechazo que una vez me había devastado se había convertido en el catalizador para crear algo valioso que ayudaba a miles de personas a diario. Al bajar del escenario entre aplausos entusiastas, mi teléfono vibró con una notificación de correo electrónico que casi me hizo dejarlo caer.
Estimada señorita Rivera, comenzaba. Soy editor en Forbes y nos gustaría considerarla para su inclusión en nuestra lista anual 2030 Under 30 minutos en la categoría de finanzas. Su trabajo con FinMentor ha llamado nuestra atención como potencialmente transformador para la educación financiera entre las generaciones más jóvenes. El correo electrónico continuaba con detalles sobre el proceso de selección y una solicitud para una entrevista y sesión de fotos. Lo leí 3 veces, convencida de que debía ser spam o un error. Cuando se lo reenvié a nuestra directora de Relaciones Públicas, su respuesta inmediata de «Santo cielo, esto es real», confirmó que no estaba soñando. La entrevista con Forbes tuvo lugar en su sede, una experiencia mucho más intimidante de lo que había anticipado. El periodista hizo preguntas inquisitivas sobre mis antecedentes, mi educación y la inspiración detrás de FinMentor. Evité cuidadosamente mencionar la dinámica familiar que había impulsado mi determinación, centrándome en cambio en la brecha de mercado que estábamos llenando y nuestra misión de empoderar la confianza financiera. La fotógrafa me dirigió a través de varias poses, desde el retrato corporativo estándar hasta posturas más casuales con el horizonte de Manhattan visible a través de las ventanas. «¿Fotografías bien?», comentó entre tomas. «Mucha confianza natural». Casi me río de la ironía. La confianza que ella percibía había sido ganada a pulso a través del rechazo y la lucha, no heredada ni concedida fácilmente. Semanas después, de pie en una librería cerca de nuestra oficina, experimenté el momento surrealista de ver mi rostro en la portada de la revista Forbes. El titular decía, «Revolucionando las finanzas personales», con un subtítulo más pequeño que señalaba, «FinMentor de Alma Rivera está cambiando cómo los millennials acceden a la experiencia financiera». El artículo de 30 Under 30 en el interior me posicionaba en tercer lugar de la lista, con un perfil de página completa que destacaba el rápido crecimiento y el enfoque innovador de FinMentor. El artículo mencionaba mi educación en la NYU, pero nada sobre apoyo familiar o privilegios, reflejando con precisión mi viaje del self-made. Compré 5 copias, una para cada uno de los miembros originales de nuestro equipo y una para mí, todavía luchando por procesar la realidad de este reconocimiento. Mientras el cajero me cobraba, miró entre mí y la portada de la revista, haciendo una doble toma de reconocimiento. «¿Esa eres tú? ¡Guau, qué genial!». Su genuino entusiasmo hizo que el logro se sintiera real de una manera que la sesión de fotos profesional y las entrevistas no habían logrado. Había creado algo lo suficientemente significativo como para ser reconocido por una de las publicaciones de negocios más respetadas del mundo. El artículo de Forbes desencadenó una cascada de atención mediática. Los canales de negocios por cable me invitaron a entrevistas, los presentadores de podcast solicitaron apariciones y las conferencias de la industria me pidieron que diera discursos de apertura. El número de usuarios de FinMentor aumentó con cada aparición en los medios, y una nueva ronda de interés de los inversores elevó nuestra valoración a más de $100 millones. Mi participación en la empresa, diluida a través de las rondas de financiación pero aún sustancial, ahora representaba un patrimonio neto de aproximadamente $40 millones en papel. La barista, que una vez había contado centavos para pagar el alquiler, era ahora técnicamente multimillonaria, aunque la mayor parte de esa riqueza permaneciera ilíquida en acciones de la empresa. Durante todo este torbellino, había mantenido un silencio absoluto con mi familia. Los mensajes ocasionales de Sofía recibían respuestas educadas pero breves, y la completa ausencia de mis padres en mi vida se había convertido en un statu quo que aceptaba, aunque nunca del todo en paz. Entonces, una noche, mientras trabajaba hasta tarde en nuestra oficina, mi teléfono se iluminó con un mensaje de Sofía: «Hermana, mamá y papá acaban de verte en la portada de Forbes. No pueden creerlo. ¿Podemos hablar?». El mensaje de Sofía quedó sin respuesta durante 3 días mientras procesaba mis sentimientos. Una parte de mí quería responder con una captura de pantalla de mi presentación original y las palabras: «Esto es lo que se negaron a apoyar». Pero la satisfacción mezquina sería fugaz, y en última instancia, vacía. Otra parte quería continuar el silencio que había definido nuestra relación durante casi 3 años, protegiéndome de la inevitable decepción de volver a conectar. Pero mientras estaba sentada en mi oficina hasta tarde una noche, viendo las luces de la ciudad parpadear contra el cielo oscuro, reconocí que el verdadero éxito incluiría un cierre emocional, no solo un logro financiero. Finalmente respondí: «Estaría dispuesta a hablar». Sofía llamó de inmediato, su voz entrecortada por la emoción. «Alma, Dios mío, no puedo creer que ahora seas famosa».
Mamá y papá han estado mostrando tu revista Forbes a todo el que conocen. La imagen de mis padres, de repente orgullosos de logros que una vez habían desestimado, despertó una mezcla compleja de emociones. «Qué bien», respondí neutralmente. «¿Quieren verte?», continuó. «La Navidad se acerca en unas semanas. ¿Considerarías venir a casa, por favor?». Después de una cuidadosa consideración, acepté volver para la cena de Navidad, estableciendo límites claros sobre la duración de mi visita y negándome a pasar la noche en la casa de mi infancia. En cambio, reservé una habitación de hotel en el centro de Boston, creando un amortiguador necesario entre mi yo pasado y presente. Mientras conducía un coche de alquiler por las calles familiares de mi ciudad natal, la ansiedad me oprimía el pecho. La modesta casa colonial se veía exactamente como la recordaba, las luces navideñas colgadas a lo largo de los canalones con el mismo patrón que papá había usado desde mi infancia. Por un momento, me senté en el coche aparcado, reuniendo valor y recordándome a mí misma que ya no era la hija desesperada que buscaba aprobación, sino una fundadora exitosa que había creado su propio camino. El timbre de la puerta hizo que mi corazón se acelerara. Mamá abrió la puerta, sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. Parecía mayor de lo que recordaba, nuevas líneas grabadas alrededor de sus ojos y boca, su cabello ahora veteado de gris. «Alma», susurró, alcanzándome con vacilación como si pudiera desaparecer de nuevo. Permití un breve abrazo, manteniendo una distancia emocional mientras seguía los protocolos sociales básicos. Papá apareció detrás de ella, luciendo a la vez orgulloso e incómodo. Sofía bajó corriendo las escaleras momentos después, echándome los brazos al cuello con genuino afecto. «Te ves increíble», exclamó. «Tan profesional y segura». La casa olía a pavo asado y pino, la mesa del comedor puesta con la buena porcelana y las copas de cristal, muy parecido a la noche de mi rechazo. El paralelismo no pasó desapercibido, pero esta vez entré en el espacio como alguien cambiado, alguien que había demostrado su valía no solo a los demás, sino a sí misma. La cena comenzó con una charla incómoda sobre el tiempo y el progreso de Sofía en la Facultad de Medicina. Finalmente, papá se aclaró la garganta durante una pausa en la conversación. «Alma, lo que has logrado es realmente notable. Hemos leído todo lo que hemos podido encontrar sobre tu empresa. La innovación que has traído a la educación financiera es impresionante». Mamá asintió con entusiasmo. «Siempre supimos que eras inteligente y decidida, pero este nivel de éxito. No teníamos idea de que tuvieras tanto talento empresarial». Los elogios que una vez hubieran significado todo, ahora sonaban huecos. «Gracias», respondí con calma. «Ha sido un viaje desafiante». «Deberíamos haberte apoyado», admitió papá, mirando su plato. «Cometimos un error de juicio». «Varios errores», corregí con suavidad pero con firmeza. «Pero lo hecho está». Mamá extendió la mano sobre la mesa hacia la mía, pero se detuvo antes de tocarme cuando notó mi sutil retirada. «Nos equivocamos en tantas cosas. Pensábamos que te estábamos enseñando independencia, pero en realidad, solo te estábamos tratando de manera diferente a tu hermana. No fue justo». «No», estuve de acuerdo. «No lo fue». «Pero mira lo bien que salió», intervino papá, intentando encontrar un lado positivo. ¿Habrías construido FinMentor si te hubiéramos dado ese préstamo? A veces, la adversidad genera éxito. El comentario reveló que, a pesar de sus disculpas, todavía no lo entendían del todo. Construí FinMentor a pesar de su rechazo, no gracias a él. Y lo habría construido mejor y más rápido con su apoyo, tanto emocional como financiero. Un silencio incómodo se apoderó de la mesa hasta que Sofía habló. Siempre admiré tu resiliencia, incluso cuando éramos niñas. Nunca necesitaste la aprobación de nadie como yo. Te envidiaba por eso. Su confesión me sorprendió. Si necesitaba aprobación, admití. Simplemente aprendí a dejar de esperarla y a encontrar validación en otros lugares. Mientras se servía el postre, papá abordó el tema que había estado anticipando. Hemos estado pensando en hacer algunas inversiones para la jubilación. Dada tu experiencia ahora, quizás podrías aconsejarnos. Tal vez haya oportunidades con tu empresa o startups similares. La solicitud confirmó mi sospecha de que su renovado interés no era puramente familiar.
FinMentor tiene un riguroso proceso de inversión para nuestras rondas de capital de riesgo, expliqué profesionalmente. Pero estaría encantada de conectarlos con uno de nuestros asesores financieros que se especializa en planificación de la jubilación para su grupo demográfico. El rostro de papá decayó ligeramente ante la educada desviación, y mamá rápidamente cambió de tema a un terreno más seguro. Más tarde, mientras me preparaba para irme, Sofía me acompañó a mi coche. Lo siento, dijo simplemente. No entendía en ese entonces lo diferente que nos trataban. Estaba tan absorta en mi propio camino. Su sinceridad me conmovió. A pesar de todo, nunca había culpado a mi hermana por el favoritismo de nuestros padres. No era tu responsabilidad darte cuenta o arreglarlo, le aseguré. ¿Vas a perdonarlos?, preguntó, abrazándose a sí misma contra el frío aire de diciembre. Consideré la pregunta cuidadosamente. El perdón no significa fingir que nunca sucedió o confiar en que no volverá a suceder. Significa que ya no cargo con la ira. Así que, sí, los he perdonado, pero nuestra relación nunca será lo que podría haber sido. ¿Y nosotras?, preguntó con incertidumbre. ¿Podemos reconstruir? La vulnerabilidad en su pregunta me recordó a la hermana pequeña que una vez había protegido y amado sin reservas. Podemos intentarlo, ofrecí. Un paso a la vez. En los meses siguientes, mantuve un contacto cordial pero con límites con mis padres, mientras desarrollaba una conexión más genuina con Sofía. Cuando tuvo dificultades para encontrar una pasantía médica de prestigio, le presenté a contactos que había hecho a través de redes empresariales, ayudándola a conseguir un puesto en un hospital de primer nivel. La experiencia con mi familia me enseñó que la verdadera independencia no se trata de rechazar el apoyo o demostrar tu valía sin ayuda. Se trata de construir una vida donde tu valor no está determinado por la validación de los demás. Donde eres libre de aceptar o rechazar conexiones basándote en cómo sirven a tu bienestar en lugar de a tu necesidad de aprobación. FinMentor continuó floreciendo, expandiéndose internacionalmente y desarrollando nuevas funciones para satisfacer diversas necesidades financieras. Lanzamos un programa de becas diseñado específicamente para jóvenes emprendedores que carecen de apoyo financiero familiar, convirtiendo mi punto de dolor personal en una oportunidad para ayudar a otros a evitar luchas similares. El viaje del rechazo al éxito me transformó de maneras que van más allá del logro profesional. Aprendí a validarme a mí misma en lugar de buscar la confirmación externa de mi valía. Descubrí que la resiliencia no proviene de no caer nunca, sino de levantarse a pesar del peso que te empuja hacia abajo. Y lo más importante, reconocí que la mayor libertad proviene de construir tu propia definición de éxito en lugar de perseguir la de otra persona. Hoy, al reflexionar sobre la cinta roja que una vez simbolizó una dolorosa desigualdad, la veo de manera diferente. Esa cinta marcó el cierre de una puerta, pero también me señaló una ventana que se abría a mayores posibilidades de las que podría haber imaginado cuando estaba sentada en la mesa del comedor de mis padres, con el corazón roto por el rechazo. La verdadera medida del éxito no es aparecer en la lista de Forbes o construir una empresa multimillonaria, aunque esos logros ciertamente validan el camino que elegí. La verdadera victoria está en el conocimiento de que las limitaciones de nadie más pueden definir tu potencial si te niegas a aceptarlas como propias.